como te leo el tarot gratis. Hola, ¿cómo están todos? Mi nombre es Carmen y mira, esta historia podría ser tu historia, si se quiere. Podría ser parte de tu historia. Y mira que te voy a contar. Sí que te digo que me estoy tomando ahora nuevos episodios. Yo no diría episodios. Yo lo tomaría así como nuevas emisiones en cómo te leo el tarot gratis. Porque tengo muchísima, pero muchísima información que dar con muchísimas clientes o clientes hombres que han venido aquí a mi consulta para hablar justamente de lo que está pasando, de qué es lo que está pasando con su relación. Pero mira esta parte, esto que le pasó a una chica llamada Adolfina. Esta chica llamada Adolfina, una mujer, digamos que una mujer ya de cierta edad, de 30 y algo, 35, 36 años. Y vas a ver cuál es la historia de esta persona. A lo mejor muchas de ustedes se van a identificar con esta historia. Y definitivamente lo que el tarot le pudo haber dicho a esta persona. Mira, una relación muy bonita que tenían, súper bien. Una relación en la que ese hombre era un modelo, digamos, de persona. Muy trabajador, muy hacendoso, muy respetuoso y se implicaba muchísimo en la relación. Pero resulta que cuando comenzaron a venir los hijos, cuando empezaron a llegar los hijos, ya la cosa se estaba haciendo un poco diferente. Definitivamente no había tanto espacio para ese señor, para ese caballero, porque estaban los hijos estaban allí como diciendo, estamos nosotros primero, ¿verdad que sí? Y resulta que, para no hacerles como quien dice el cuento tan largo, resulta que esta chica, Adolfina, se fue como implicando cada vez más con sus hijos. Cada vez que venía un hijo era diferente, era peor, se alejaba muchísimo de su esposo, se alejaba muchísimo de las cosas que le podían suceder. Ella era una gran madre, por supuesto, y es una gran madre que no se le puede, digamos, criticar el hecho de que esa persona o esa madre quería abarcar muchísimo y quería súper requete contra proteger a esos hijos. Pero había un detalle. Esta chica, esta señora, esta mujer, esta amiga llamada Adolfina, no estaba gerenciando como debe ser la situación. Estaba pasando la balanza, la estaba poniendo muy abajo para con sus hijos. Estaba pesando más el cariño, el amor, la dedicación que le estaba dando a sus hijos y estaba descuidando la parte del esposo. Esto es un caso que generalmente se ve muchísimas veces cuando la mujer es primeriza, cuando la mujer por primera vez tiene su hijo, que le dedica todo el amor a ese hijo y deja por un lado al marido. Y el marido en cierto modo se siente como celoso, celosa. Pero mira, son cuestiones que pasan, son cuestiones que digamos suceden, porque así es, la gran mayoría de las mujeres somos así. Pero hay que ir controlando eso. Pero no es posible que cada hijo que vayamos a tener la cuestión sea como peor. Y eso era lo que estaba este hombre, este esposo de Adolfina, estaba sintiendo. Que cada vez que había un hijo era como un enemigo más para su vida y una brecha más para alejarse de su esposa. Es algo que inconscientemente esa persona o ese señor así lo sentía. Para seguir contándote, pues, ¿por qué esta persona fue a mi consultorio? Porque resulta que el marido ya se le estaba alejando. El marido ya estaba llegando muy tarde del trabajo, se entretenía muchísimo en la calle. Un hombre modelo, por cierto, un hombre modelo. Se entretenía más en la calle, como digo, abarcaba o se
abocaba más en el trabajo o en los amigos. Y así comenzaron las cosas, así comenzaron los problemas y esta persona llegó a mi consultorio para pedirme y decirme por qué su marido, si era que su marido le estaba engañando. Lamentándolo mucho, yo le dije, hay alguien que está en la vida de tu marido, hay alguien más que está compartiendo ese amor que tu marido te da, lo está compartiendo con alguien. Y esa mujer, cómo lloraba y cómo decía, cómo era posible. Y empezamos a investigar y empezamos a averiguar y yo empecé a preguntarle cosas y empezar a hablar con ella. Y nos hicimos bastante amigas porque eso es lo que pasa, que yo siempre pongo a mis clientes, a mis consultantes, los trato como mis amigos. Y empezamos a averiguar. Y resulta que esa persona se dio cuenta que había sido eso. La solución de todo esto era que ella necesitaba hablar con su marido, porque ni siquiera conversaban, ya no era lo mismo, ya ella era pendiente, era de otra cosa. No, vuelvo y repito, no es que sea una mala madre, ni que sea una mala esposa, sencillamente ella no sabía gerenciar, ella no sabía canalizar las cosas como eran. Ella se iba para un solo lado. Y ahí es donde está la clave de todo esto, mis queridas amigas. Se los digo a ustedes para que estén muy pendientes. Hay que saber gerenciar, hay que saber canalizar las cosas, porque muchísimas veces ellos se sienten como fuera de todo, se sienten como desplazados. Sobre todo cuando es un hombre que realmente ha dado todo o un hombre que de verdad se ha comportado como quien dice, como debe ser y que se sienta así de desplazado. Este hombre cambió muchísimo, te lo digo, cambió de todas. Un hombre que sí quería a su esposa, pero también estaba recibiendo cariño. Por otro lado, el cariño que no le estaba dando la esposa. Ay, ahí es donde la cosa se pone dura, ¿no? Porque a la hora de cualquier cosa, si este hombre hubiese querido, se hubiera ido. Sin embargo, este hombre, hasta donde yo tengo entendido, no se fue. Sencillamente tenía algo por fuera. Tenía las caricias, el cariño que necesitaba un hombre, las estaba buscando afuera. Y en su casa tenía, digamos, la tranquilidad, el amor de sus hijos, la tranquilidad, si se quiere, de la esposa, pero no la pasión que él estaba buscando y que había perdido su esposa. ¿Se dan cuenta cómo son las cosas? Se dan cuenta como a veces uno puede también perder sin querer queriendo por exceso. Uno a veces pierde por exceso. Uno tiene que saber controlarse. Uno tiene que saber y coordinar muy bien y saber equilibrar las cosas. El marido es el marido, el amor que hay que darle al marido se le da y el amor que hay que darle a los hijos se le da. Pero no podemos ser, nosotras somos muy berracas, nosotros somos de verdad muy vergatarias y sabemos hacer muchísimas cosas al mismo tiempo. Así que ellos no hacen eso al mismo tiempo. Nosotras sí hacemos muchas tareas al mismo tiempo, pero hay que no descuidar, no confiarse. O sea, confiarse porque hay que tener confianza, pero digo, no dejar botado completamente a ese marido porque siempre se portó bien creyendo que toda la vida va a estar allí con uno. Ese es un hombre o una persona también de carne y hueso que también siente, que también necesita amor. Entonces, por favor, no lleguemos a esos extremos. Para terminar y finalizar con esto, esta chica, esta señora, bueno, una mujer ya grande, ya estaba llegando a los 40 y algo cuando me habló, ya tenía sus hijos más o menos grandecitos. Definitivamente sacamos esa conclusión. Ella habló con su marido y el marido le expresó justamente todo lo que estaba pasando y el porqué de la situación. Yo no sé hasta ahora en dónde quedó todo, porque tampoco puedo irme a los extremos, ¿no? Porque yo no soy ni terapeuta ni nada de eso. Yo simplemente estábamos leyéndole las cartas y dándole como ciertos consejos que nos estaba dando el tarot bendito. Y entonces, dentro de ese consejo aparecía justamente
la carta de hablar y conversar. Hablar con franqueza. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que está sintiendo esta persona por mí? Es que ya tú me sigues, tú ya no me quieres. Le tuvo que hablar ella. Es que ya tú a mí no me quieres. ¿Por qué? Tú estás buscando algo afuera. ¿Qué fue lo que pasó? Toda esa cantidad de cosas. Si yo nunca te he fallado, siempre he estado ahí. Pero ella creía que ella, por el hecho de estar más tiempo con sus hijos, todo el tiempo posible con sus hijos y descuidándolo a él, ella no estaba fallando. Ella sí estaba fallando, porque ella tiene que saber, digamos, equilibrar esto. Ella no puede dejar a su marido solo por tanto tiempo por el hecho de que necesita hacer con sus hijos. Se iba de viaje con sus hijos nada más, porque como él estaba trabajando, se iba con sus hijos de viaje. Y de verdad, ese hombre llegando a la casa solo, por ejemplo, imagínate después del trabajo, que puede sentir una persona así, ¿verdad que sí? Así que quizás hay otros motivos por los cuales a lo mejor un hombre puede dejar o puede buscar algo afuera. Pero quiero decirte que esto es algo, escogí este dossier que yo tenía escrito, porque yo hago mi dossier y todo y lo guardo, para que se den cuenta pues de que aunque tú no estés cometiendo, que creas que no estás cometiendo una falta, una falla, a veces hay fallas y uno dice, pero ¿por qué? ¿Por qué me pasó lo que me pasó? Uno tiene que estar muy pendiente. Uno tiene que darle el puesto a todo el mundo. Y más, por lo menos en el caso de Adolfina, que ella le dio el puesto. Ella sabía cómo era su marido. Ella sabía que era un hombre correcto de todo dar, que la amaba, que la quería con el alma. Y ella se confió de eso. Ella se confió de esa lealtad que tenía ese hombre para con ella, y entonces descuidó la relación. Y mira tú lo que pasó. Ahí les voy a dejar esa lectura que voy a decir así. Esto puede ser una historia, puede ser tu propia historia. Así que lo hago como para que reflexionemos un poco y nos demos cuenta de muchísimas cosas, del por qué a veces pasan las cosas en las relaciones, por qué a veces el hombre se puede ir de la relación, por qué, qué es lo que pasa, qué fue lo mal que hice. Analicemos siempre desde el principio para mantener las cosas, como quien dice, bajo control. Nos estamos viendo en un próximo video. Y no antes sin pedirles que por favor se suscriban al canal, que les den un like y que compartan. ¿De acuerdo? Nos estamos viendo. Bye bye.